Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera clase. Nuestro primer tema el día de hoy va a ser el presente simple, el tiempo presente simple. Ahora, ¿cómo es que vamos a utilizar este presente simple o para qué situaciones? Nos menciona que el presente simple se utiliza sobre todo para hablar de hechos más o menos permanentes y habituales, y no de acciones que están ocurriendo. Por lo general nosotros vamos a utilizar este tiempo cuando nosotros describamos acciones rutinarias, es decir, acciones que hacemos todos los días, como por ejemplo ir a la escuela, ir al gimnasio, etcétera, ¿no? Entonces, ahora también nos menciona ahí cuando nosotros hablamos de hechos más o menos permanentes. De igual manera, vamos a ver ya un poco más a fondo este tipo de usos a lo largo de esta explicación. Muy bien, vamos a ir con las oraciones positivas en el presente simple, ¿sí? Se debe tener en cuenta el sujeto para su correcta aplicación. Bueno, ya sabemos que como todo tiempo, nosotros podemos crear oraciones de manera simple siguiendo esta estructura, ¿no? Sujeto, enseguida el verbo y complemento. Entonces, vamos a ver cuáles son estos tipos de sujetos. Tenemos los pronombres personales. Yo creo que la mayoría ya los conoce, son I, you, he, she, it, we, you, they. Pero ahora vamos a hablar de los pronombres I, we y they. Cuando nosotros utilicemos estos pronombres, el verbo enseguida va a ir en su forma infinitiva, ¿sí? Por ejemplo, I work. Vean cómo tenemos primero el pronombre y el verbo en su forma simple. Yo trabajo, I work. We watch. Nosotros miramos o nosotros vemos. You read. Tú lees o they have. Ellos tienen. Vean la estructura del verbo. No le agregamos nada. Simplemente pasa a su forma singular o normal. Muy bien. Ahora vamos con las terceras personas del singular. Este tipo de terceras personas del singular no solamente son los pronombres he, she y it, también entran a la categoría los pronombres personales, como puede ser George, Mary, etc. Animales, objetos, etc. Entonces, este tipo de pronombres sustantivos van a entrar a esa categoría. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos una tercera persona singular, se suele agregar la S al final del verbo. Tenemos aquí el ejemplo. Tenemos he reads, él lee. Vean cómo al final del verbo tenemos una S que le agregamos por el simple hecho de ser tercera persona singular. Tenemos she likes, vean la última, vean la S al último. It rains, esto llueve, ¿sí? She likes, ella le gusta. Muy bien. Vamos ahora a ver un poco más acerca de los verbos. Entonces, recuerden, en terceras personas el verbo va a ir con una S. A excepción de estos, a los verbos terminados en S, SH, CH se agrega la terminación ES. Todos los verbos que tengan una estructura y tengan una terminación de esta, como es en el caso de pass, que es pasar, el verbo pasar, cuando nosotros lo utilicemos con una tercera persona singular en el presente simple, vamos a agregar una ES, passes, ¿no? Finish, termina en SH, finishes. Watch, mirar, terminaciones CH, perdón, vamos a agregar una ES, watches. Esto es exclusivamente para las terceras personas del singular, ¿sí? He, she, it o todos los pronombres que ya les mencioné. Ahora también tenemos todos los verbos terminados en Y. Vamos a agregarle una I latina. Vamos a cambiar esa Y por latina y vamos a agregar una ES. Entonces, el ejemplo sería el verbo study, que es estudiar. ¿Cuál sería la terminación? Si nosotros hablamos de terceras personas singular, diríamos she studies, ¿sí? O he studies. Entonces, vean, omitimos Y por latina más más ES, perdón, try, el verbo traer, tratar, perdón. Tenemos ahí la Y y antes va una consonante, ¿sí? De igual manera también en el study tenemos la consonante D y seguida de la Y. Muy bien, entonces sería tries. Creo que de igual manera se graben muy bien estas reglas porque
pues en los quiz probablemente vengan ejercicios con este tipo de ejemplos. Ahora, existen otros verbos que se manejan de forma irregular. Hay verbos que no vamos a poderles agregar una S o una ES. Este tipo de verbos, bueno, son muy escasos. Uno de ellos es el have, que es el verbo tener. Para utilizarlo en las terceras personas, vamos a utilizar el has. Por ejemplo, she has a car, it has a car, he has a car. ¿Sí? Entonces, vean, el verbo has para terceras personas del singular. Ahora tenemos los siguientes verbos, no encajan en ninguna de las reglas anteriores. No encajan porque son verbos cortos, ¿sí? Entonces no hay una regla específica para este tipo de verbos, como es en el caso del do, que es hacer, y el go, que es ir. Entonces cuando utilizamos una tercera persona en singular diríamos does o goes, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora con la forma negativa del presente simple. Ya vimos la forma afirmativa, ¿no? Un ejemplo sería I play soccer. Yo juego fútbol. ¿Cuál sería la negación? ¿Cómo diríamos yo no juego fútbol? Vamos a utilizar el verbo modal, el verbo auxiliar do. Y el verbo auxiliar do lo vamos a utilizar para estos pronombres I, you, we y they. Y vamos a agregar un not, porque eso va a ser la negación. Vean, tenemos do not. Un ejemplo, yo no juego fútbol. I do not play soccer. ¿Sí? O podríamos decir I don't play soccer. Esta es la contracción del do y el not. ¿Sí? Entonces, bueno, las dos son válidas. Una es un poco formal, otra es no muy formal, pero bueno, son correctas. Decir I do not play soccer o I don't play soccer para negar la oración, oraciones negativas. Bueno, aquí son varios ejemplos. I do not like, I don't like. You do not work, you don't work. We do not have, we don't have. They do not watch, they don't watch. ¿Sí? Entonces vean, el verbo siempre va a pasar en su forma simple. ¿Por qué? Porque es una oración negativa y también tenemos la presencia del do. Cuando tenemos la presencia del do, el verbo pasa igual. A diferencia de las oraciones en positivo o afirmativas, que ahí sí vamos a agarrar una S, pero la S es exclusiva de las terceras personas del singular. ¿Sí? Eso que quede muy claro, por favor. Ahora vamos a, en los sujetos de tercera persona, he, she y it, vamos a agregar does not. Para las terceras personas del singular en su forma negativa o en las oraciones negativas, vamos a utilizar el verbo auxiliar does. ¿Y cuál sería la negación? Doesn't. ¿Sí? Entonces diríamos un ejemplo. She does not play soccer. Ella no juega fútbol. ¿Sí? ¿Cuál sería la oración? Digamos que utilizando la contracción. She doesn't play soccer. Muy bien. Ese sería un ejemplo. El 2 pues no tiene un significado real en cuanto queramos traducir la oración, solamente va a negar, ¿no? She doesn't play, ella no juega. Muy bien, tenemos ahí dos ejemplos, tres ejemplos más. She does not drink, contracción, she doesn't drink. He does not play, contracción, he doesn't play. Él o ella no juegan o ella no toma, ¿sí? Exclusivo de terceras personas singular. Ahora, ¿cuál sería la forma para hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo diríamos ella juega fútbol? En forma obviamente de preguntarle a alguien, ¿no? Does she play soccer? Vean cómo tenemos siempre al principio vamos a utilizar el pronombre, perdón, el verbo auxiliar, en este caso do o does. Después del pronombre, del sujeto, del auxiliar, perdón, tenemos el pronombre y luego el verbo en infinitivo. Vamos a ver ya cómo es el ejemplo. Y obviamente para los pronombres I, you, we, they, vamos a utilizar el do. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la estructura? Tenemos do al principio, tenemos el pronombre que es you, en el primer caso, en el primer ejemplo. Do you work? Tú trabajas. Do we play soccer? Nosotros jugamos fútbol. O do they like music? A ellos les gusta la música. Entonces vean, tenemos ahí los verbos work, play y like en su forma simple, ¿sí? Y el do al principio.
y no se les olvide también el signo de interrogación porque es pregunta. Entonces, ejemplo de oración interrogativa en el presente simple. Ahora, cuando nosotros hablamos de terceras personas del singular, vamos a ocupar de igual manera en la forma interrogativa el does, y va a tener la misma estructura: does al principio, pronombre después del does y el verbo. Obviamente el complemento. Son oraciones muy básicas, pero es para que ustedes lo entiendan de mejor manera. Does he like? A él le gusta. Does she have? Ella tiene. Does it cost? Esto cuesta. ¿Sí? Vean. De igual manera, cuando tenemos la presencia del does, no vamos a agregar la S al verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una oración en afirmativo o positiva y tenemos la presencia del does. Entonces, cuando tenemos does, no podemos agregar S al final de los verbos. Muy bien. Vamos a pasar ahora con cuáles serían las posibles respuestas, ¿sí? Si nos preguntan con do o does, ¿cómo responderíamos? Tenemos que, si nos preguntan, por ejemplo, do you play soccer? ¿Tú juegas fútbol? Si jugamos, ¿cuál sería la respuesta? Yes. Luego el pronombre I, porque estoy hablando de mí. Yes, I. Yes, I do. ¿Sí? Sí, yo lo hago, ¿no? Esa sería la respuesta corta. Ahora, si nos preguntan en tercera persona, does she play soccer? Yes, she does. Ahí, así sería la forma correcta en una respuesta corta. ¿Sí? Vamos a responder con el mismo auxiliar que nos están preguntando. Si nos preguntan con do, respondo con do. Si me preguntan con does, respondo con does. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la forma negativa? ¿No? Si yo no juego fútbol, do you play soccer? No, I don't. ¿Sí? Ahora, si ella no juega fútbol, does she play soccer? No, she doesn't. Sí, obviamente lo negamos porque estamos negando la actividad, estamos diciendo que ella no juega fútbol. Entonces, por lo tanto, es el doesn't. Si ella jugara, entonces diríamos yes, she does, ¿sí? Como en el ejemplo anterior. Y bueno, tenemos aquí otros ejemplos, ¿no? De preguntas. Do you play tennis? ¿Tú juegas tenis? Respuesta corta, negativa, no, I don't. No, yo no lo hago. Estas respuestas cortas son para evitar decir la oración completa, ¿no? Por ejemplo, do your parents speak English? Yes, they do. ¿Sí? Rápido y corto, sí, ellos lo hacen. O sí. Does George work hard? Vean, ahí tenemos el ejemplo que les decía, tercera persona singular porque es un nombre personal, es una persona. Entonces, por lo tanto, utilizamos el does al principio porque es oración, ¿no? Does George work? El verbo en su forma simple y el signo. Yes, he does. Sí, él lo hace. Does your sister live in London? ¿Tu hermana vive en Londres? No, she doesn't. Entonces, bueno, eso sería las respuestas cortas, ya sea positiva o negativa. Muy bien, entonces ya para terminar este video, recordarles, presente simple. En el presente simple tenemos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. En las afirmativas solamente tenemos el pronombre más el verbo. Ahora, cuando hablamos de terceras personas, como es el caso de he, she, it, el verbo va a llevar una S, ¿sí? Y si los verbos terminan en S, SH, CH, vamos a agregar una ES, ¿sí? En oraciones afirmativas. She finishes, it finishes, he finishes o she finishes, ¿sí? Entonces recuerden. Y cuando las oraciones son negativas e interrogativas, nos vamos a apoyar del verbo auxiliar do o does, ¿sí? En las negaciones vamos a utilizar el don't, no, I don't play. Y en las terceras personas del singular utilizamos el does, she doesn't play, ¿sí? Es un ejemplo. Interrogativas, primero va el do, el pronombre, el verbo y el complemento. Do you play? Does she play? Sí, entonces ténganlo muy bien en cuenta porque va a haber muchos ejercicios en base a este tema. Sí, vamos a pasar ahora a los ejercicios en plataforma. Gracias.